Reanudar la audiencia de debate oral y público. El tribunal ya se encuentra plenamente constituido, conectado el doctor Adrián Federico Grunberg y de la plataforma. Estamos en sala con el doctor José Michelini, quien les habla, Ricardo Basílico, con la secretaría del doctor Ignacio Labadens y el acompañamiento de la totalidad del tribunal a los efectos de poder llevar adelante la presente audiencia en la causa 4995 de número interno 2971 y en causa 3353 respecto de las personas que vienen siendo imputadas en la presente causa. Bien, teníamos previsto para el día de la fecha la declaración del señor Mariotto y en primer lugar la del señor Raúl Alberto Pagano. Eh, Doctor Lavadés, están las partes indispensables en sala, los veo. Lo veo al doctor Juvenal Pinto, al doctor Migliore, al señor Pagano, a la doctora Peñafort, al señor Mariotto. Creo que está conectado el doctor Rúa vía Zoom, ahí lo veo. Está la fiscalía, el cuerpo de la fiscalía en pleno en la sala. Eh, Es estamos así, sí, todos, sí, están estamos todos, todos ¿no? los Bien, indispensables para comenzar. El que no está en sala está por Zoom. bien. Señor Pagano, si puede tomar Señor asiento aquí. presidente, Sí, yo anuncié por secretaría que necesitaba 5 minutos para hacer una petición antes de que sí, comience. doctor, por favor. Por favor, muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero plantear ahora, es decir, no es un secreto que estamos asistiendo a un procedimiento que remeda un sistema acusatorio de manera disfuncional y anacrónica, por lo menos. De tan mala manera que seguramente tenga gran responsabilidad en que a esta altura asistamos a una imputación envejecida, con imputados envejecidos, abogados envejecidos y la inmediación de la prueba definitivamente obstruida. Existe, no obstante, un procedimiento acusatorio sancionado legalmente que contiene disposiciones que se ajustan de mejor manera a la garantía de la defensa y que no se están aplicando, nadie sabe por qué. Me refiero al Código Procesal Penal Federal. Es un derecho vigente y sus disposiciones se están haciendo regir como si fuera un antibiótico. De alguna manera, una dosis, otra dosis, depende de con qué humor se levante un ministro, porque hoy día depende de que el ministro firme toda cual cosa. Ese código que regula de mejor manera las garantías, y en lo que a esta parte refiere de la defensa, está siendo aplicado por goteo. Y en este punto del debate aparece un aspecto esencial de la defensa y que, por supuesto, tiene que ver con el mejor ejercicio de la garantía constitucional y que debería estar rigiendo. Me refiero al derecho que tiene la defensa a presentar su caso después de la acusación. Eso está regulado en el artículo 294 del Código Procesal Federal. Y ese es un derecho que la defensa quiere ejercer una vez que se cumplan las etapas de la indagatoria, porque está previsto para ser ejercido antes de que se ejerza la prueba. Ninguno de los mecanismos alternativos que ofrece el procedimiento, como son los planteos preliminares o estos interrogatorios que uno le puede hacer a los imputados para tratar de insinuar la presentación de un caso, suple esa deficiencia. El juicio tendrá inicio sin que el caso de la defensa se contraponga al de la fiscalía, que fue detalladamente leído en el inicio del juicio. Ha desarrollado la única hipótesis que maneja el juicio, la hipótesis de la acusación. No hay caso de la defensa, entonces no hay acusatorio. Y precisamente el Código Procesal Penal Federal ha entendido que el sistema acusatorio es el que responde a la garantía. Como dije, no sabemos por qué todavía no rige. Y yo no estoy tratando de pretender que se implemente ahora, en este juicio, un código que, como dije, se está implementando por goteo, sino tratar de que el ejercicio pleno de la garantía de la defensa no dependa del humor con que o las ganas de un ministro para aplicar o no tal o cual norma en la vigencia del proceso. Para esto debemos considerar que la ley debe ser interpretada y aplicada de manera integral y armonizada, de manera que rijan las garantías
de la mejor manera en función, en este caso, del ejercicio del derecho de defensa. Por supuesto que esto justifica también que yo dejé una protesta para el caso de no ser admitido mi interés en presentar el caso de la defensa y al mismo tiempo, además de la protesta de casación, la reserva del caso federal. Concretando mi petición, mi pedido es que antes de que se inicie la etapa de la prueba, la defensa sea escuchada para la presentación del caso. Después de haber sido escuchada, la presentación del caso de la acusación. Muchas gracias, señor presidente. Bien, doctor, lo vamos a tener presente. Señor Pagano, por favor, lo aguardamos aquí. Una vez que declare el señor Pagano y en su caso también el señor Mariotto, si lo desean hacer, vamos a correr del planteo efectuado por la defensa, vamos a correr vista al Ministerio Público Fiscal para que pueda hacer su contestación antes del comienzo para agilizar, antes del comienzo de la audiencia entrante, que va a ser el lunes que viene. Bien, señor Raúl Alberto Pagano, usted está aquí en carácter de imputado por la imputación que se le ha hecho saber por parte del Ministerio Público Fiscal. Que ha escuchado, se encuentra debidamente asistido por sus defensores. Este es un ejercicio o es un acto de defensa material a su respecto que va a realizar usted. Usted puede declarar o no declarar. Si decide hacerlo, puede hacerlo con absoluta libertad, como en el caso de todas las personas que se encuentran imputadas. Puede contestar o no contestar preguntas, puede contestar preguntas de alguna de las partes, por ejemplo, de la defensa, y no contestar preguntas respecto de las demás. Ninguna de las negativas, conforme las garantías constitucionales y procesales vigentes, o sea, pueda ser utilizada en su contra. Por otro lado, le vamos a recibir primero sus datos personales y luego entonces le voy a preguntar si usted va a declarar y de la manera que lo va a hacer. Su nombre completo es Raúl Alberto Pagano. Abre por favor el micrófono. Vamos a acomodar a ver si está encendido. ¿Tiene agua allí? Ahí está. ¿Tiene agua? Sí. Oh, perdón. Bien. ¿Su nombre completo es Raúl Alberto Pagano? Sí, Raúl Bien. Alberto Pagano. ¿Su DNI? 11 385 457. ¿Su estado civil? Casado. ¿Su grado de instrucción primaria, secundaria, universitaria? Universitaria, soy contador público. ¿Cómo está compuesto su grupo familiar? Estoy casado con mi señora. Tengo una hija que ella también está casada. Vivo solo con mi señora. ¿Su edad? 69. ¿Su domicilio? Mariscal Francisco Solano López, 3491, Capital. Bien, ¿qué actividad está ejerciendo actualmente y qué actividad ha ejercido hasta este momento? Siempre desde que me recibí trabajé como contador y actualmente estoy trabajando en futbolistas agremiados como contador y en obra social de futbolistas también como contador. Bien, le voy a preguntar si usted tiene antes de ahora causas anteriores a esta y si ha recaído alguna resolución. No, nunca tuve ningún tipo de causa de nada. Bien, respecto de las cuestiones particulares del señor Pagano, ¿hay alguna pregunta para efectuar por parte de la defensa? No, señor presidente. ¿La fiscalía? Bien. Señor Pagano, Sí. le voy a preguntar si usted va a declarar en el día de la fecha o no, y si en el caso de hacerlo, si va a contestar preguntas o no, o lo va a hacer respecto únicamente de la defensa. Voy a declarar y voy a contestar preguntas únicamente de la defensa. Bien, lo escuchamos entonces. Bueno, la verdad que me cuesta bastante presentarme y hacer mis declaraciones, pero no quería desaprovechar esta oportunidad. Hace más de 3 años sufrí una seria enfermedad neurológica, por la cual estuve en terapia intensiva más de un mes.
después 4 meses y pico internado en el FLENI haciendo rehabilitación. Esa enfermedad me llevó a estar totalmente inmovilizado. Todavía tengo las secuencias de la misma, tengo problemas de movilidad, equilibrio y tengo como la parte de los músculos contraídas, pero bueno, quería aprovechar esta oportunidad para hacer mi pequeño descargo. Si en algún momento, por supuesto, se siente fatigado o quiere hacer No. un descanso, por supuesto nos lo pide, y Perfecto, vamos a hacerlo. le agradezco. Creo que no, pero bueno, cualquier cosa. No obstante, en mi situación he podido verificar que el señor fiscal en el folio 285 hace un relevamiento de la prueba viendo la responsabilidad de las autoridades de la fundación. Y en esa me incluye a mí como autoridad de la fundación. Yo jamás, en toda la actividad que desarrollé en la fundación, fui autoridad de la fundación. Jamás integré el consejo de administración de la fundación. Nunca tomé ningún tipo de decisiones. Siempre mi tarea se basó básicamente en la de las registraciones de contabilidad de todos los movimientos de la fundación como contador de la misma. Nunca integré el consejo de administración de la fundación. Al hacerlo se apartó de la realidad, ya que mi función se desarrolló de registrar todos los movimientos de la fundación. Únicamente después de firmar el contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino y la fundación, tuve conocimiento del mencionado contrato y las condiciones del mismo, por lo cual mi labor consistió en registrar el mismo y posteriormente a combinar con la Asociación de Fútbol Argentino para el cobro de las cuotas correspondientes, las que fueron integradas en su totalidad y siempre en la fundación. Con eso se trató de siempre preservar los ingresos de la fundación y mantenerlos los más líquidos posibles, con la finalidad del anhelo que tenía siempre las autoridades de la fundación de construir la Universidad del Fútbol. Es por ello que los fondos fueron siempre preservados y mantenidos la mayor liquidez posible, sobre todo después de haber sufrido en el año 2001 los efectos del corralito, donde padecimos bastante de dicha situación. Con esos fondos ingresados, primero se consiguió la compra de un lote, que fue por decisión del Consejo de Administración de la Fundación. Posteriormente se elaboró un proyecto para la construcción de la Universidad del Fútbol y se avanzó más todavía en el tema con el logro de la confección de todos los planos, los cuales ya habían sido remitidos a la municipalidad para su aprobación. Mi tarea profesional siempre fue cumplida conforme a derecho. Nunca tuve ningún tipo de información acerca de los fondos con que nos pagaba AFA. Yo únicamente consensuaba con AFA el cobro de las cuotas correspondientes a cada mes, pero no tenía ni idea de cómo se componían dichos fondos, ni de dónde salían esos fondos de AFA. Siempre nos pagaba con cheques propios de AFA, los que fueron ingresados al circuito de la fundación, depositando todos en las cuentas de la fundación. Me consta que los miembros integrantes del Consejo de Administración de la Fundación, de los cuales conozco de muchos años, son hombres de bien y dedicados a cumplir con las tareas de dicha entidad, siempre en beneficio de los jugadores y exjugadores, sobre todo aquellos en situación de vulnerabilidad y clubes de bajos recursos. Se hicieron infinidades de talleres para asistir a los jugadores en el sistema de adicciones y drogadicciones, yendo a distintos planteles y a las distintas divisiones de los planteles. Siempre se trató de priorizar
el beneficio para los jugadores de fútbol. Ninguno de ellos buscó lucrar con el dinero recibido de AFA, el cual vino a reemplazar a un convenio que se había suscrito anteriormente con una empresa privada por la televisación de los partidos de fútbol y la imagen de los mismos. Fue un reemplazo del contrato que se rescindió cuando AFA rescindió el contrato con esta empresa para poder mantener los ingresos de la fundación y poder cumplir con los planes y objetivos que esta venía desarrollando. Únicamente me enteré de las noticias de la contratación que hizo la Asociación de Fútbol Argentino con el Estado por el tema del convenio, el que me interioricé, pero únicamente una vez de iniciado esta causa. Anteriormente conocía cómo eran los mecanismos, cómo se actualizaban por el cobro de las cuotas que nosotros teníamos que hacer, pero no en profundidad ni términos del mismo. Nunca AFA informó ni tuvimos noticias de que tuviera dinero del Estado en administración, como dice el señor fiscal, y que estuviera condicionada a su uso. Nosotros recibíamos los fondos de AFA, no sabíamos de dónde procedían esos fondos, únicamente recibíamos los cheques y los registrábamos. Tampoco AFA informaba ni tuve ningún tipo de conocimiento de dónde venían esos fondos. AFA nunca nos informó si eran fondos que habían recibido ellos de uno u otro convenio que tenían suscrito. En este contexto, niego haber cometido delito alguno y afirmo una vez más haber cumplido debidamente con la tarea profesional como contador, juntamente con otros empleados y siendo empleado de la Fundación, y desarrollamos la tarea con otros empleados. No éramos muchos, entonces hacíamos un poquito de todo, pero siempre en beneficio de cumplir con el objetivo de la Fundación. No es cierto lo que dice en la acusación que me incluye como autoridad de la Fundación. Como he dicho, jamás he decidido ni tomado ningún tipo de, por mi propia parte, de alguna resolución. Siempre fue el Consejo de Administración el que disponía lo que debía hacerse y cómo hacerse. Esto es más o menos lo que tendría que decir en base a la tarea que yo desarrollaba. Quiero remarcar que siempre fui, desde muchos años, desde su inicio, el contador de la Fundación y no me he apartado de esa función. Sería lo que quería decir. ¿La defensa tiene alguna pregunta para el señor Pagano? Sí. Señor Pagano, usted habrá visto que este proceso se inició con una larga lectura de lo que dice la Fiscalía acerca de lo que usted supuestamente hizo. Una de las cosas que dicen que usted hizo es que participó en que los fondos recibidos por la Fundación con motivo del contrato con AFA que usted mencionó hubieran sido aplicados a actividades ajenas a la Fundación y que beneficiaron a los integrantes de la Fundación. ¿Eso ocurrió así? No, no, de ninguna manera. Todos los fondos que ingresaban a la Fundación, ya sea del convenio suscrito primeramente con otra empresa privada, después con la Asociación de Fútbol Argentinos y otros contratos que tenía la Fundación, el tema de figuritas y demás, siempre fueron registrados y todos los fondos quedaron en la Fundación. Siempre se trató de preservarlos con la finalidad de la construcción de la universidad en el fútbol. Siempre el objetivo de las autoridades de la Fundación fue ese. No hubo ningún tipo de desvío, me consta, yo he registrado todos los cheques, todos los movimientos recibidos de AFA y no hay un solo desvío de eso. Todos los cheques fueron depositados en cuenta. Bien. Otra imputación o otra forma de imputación que traslada la Fiscalía en la página 64 de su acusación es atribuirle a usted que con su intervención ha participado
a que se produjera la administración fraudulenta de fondos del Estado asignados a un programa de fútbol para todos contratado con la AFA. ¿Usted contribuyó a que el dinero de la fundación fuera desviado de esa manera? No, no, para nada. Eh, Cuando se hizo el contrato de AFA, yo recibí copia del mismo, pero una vez firmado, no tuve ninguna participación y todos los fondos recibidos, incluso los anteriores que tenía la fundación, estaban destinados a la construcción de... Bien. Bueno, en la página 298, la Fiscalía sostiene que usted, mediante la negociación, gestión y firma del convenio, produjo un desvío hacia las arcas de la mencionada entidad, sería la fundación, de dinero de procedencia estatal y que esa procedencia estatal le era conocida y que eso generó un daño al patrimonio público. ¿Usted sabía que la fundación recibía dinero del Estado? No, para nada. Nunca la fundación recibió dinero del Estado. Nosotros lo recibimos de la Asociación de Fútbol Argentino. Yo me conectaba con la Asociación de Fútbol Argentino para el cobro de las cuotas y siempre vieron cheques de AFA, no de Bien. otro lado. En este mismo párrafo se dice que usted, junto con otras personas, actuó animado por fin de lucro, llevado adelante mediante transacciones monetarias, como la colocación de plazos fijos, compras de divisas y adquisición de terrenos. ¿Alguno de esos actos a usted se le presentó como ilícito? No, ¿Como para nada. era un acto anormal en la gestión de la fundación? No, siempre el objetivo y la meta de la fundación fue la Universidad del Fútbol. ¿Usted, cuando intervenía en alguno de esos actos o los conocía o los registraba, tomaba la decisión de hacerlos o era una decisión de otros? No, era una decisión del Consejo de Administración, ellos siempre todas las decisiones las tomaban ellos. No participé absolutamente en nada de esas decisiones. Usted, de acuerdo con lo que dice, ¿estaba en relación de dependencia? Yo estaba en relación de dependencia, un empleado más de la fundación, sí. De acuerdo con lo que usted conoce de la fundación, ¿usted entiende que la actividad de la fundación favorece a los clubes? ¿Le Sí, genera un beneficio? totalmente, totalmente. A los clubes, a los jugadores y a los exjugadores. Están estudiando infinidad de chicos. Se hicieron muchos talleres del tema de drogadicción, adicciones que ha ayudado a muchísimos chicos. Hay muchas cosas que no se conocen, pero la fundación brindó un gran servicio para los jugadores y exjugadores de fútbol y sigue brindando lo que es lo más importante. ¿Usted sabía si la AFA era administradora de los fines del Estado? No, En el- para nada. Yo lo único que cobraba era la cuota que nos correspondía todos los meses de AFA, pero nada más que eso. Yo, si el tribunal me permite, voy a nuevamente acudir al acta de la comisión, cuya copia tengo. Un minutito nada más que se me perdió. Perdón, doctor, es para, además de lo que usted va a leer, ¿es para hacerle reconocer una firma? No, No. no. Es simplemente para hacerle una pregunta. Pero tendría que encontrarlo. Acá está. Bueno, la Asociación de Fútbol tiene un cuerpo de conducción que se llama Comité Ejecutivo, que el día 6 de octubre del 2009 se reunió y trató precisamente un aspecto relacionado con el contrato que la Fundación tuvo con la AFA. Y allí se dice que con fecha 31 de agosto las partes suscribieron un convenio en función
del cual la AFA se obliga a ingresar a la fundación el equivalente al 2% de las sumas brutas totales que reciba por la transmisión de la televisación de partidos que se disputen los clubes afiliados durante el desarrollo de los torneos de fútbol. Dichas sumas serán destinadas para los objetivos previstos por el estatuto de la Fundación, tales como elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares, el acceso de los futbolistas a nuevas oportunidades laborales y educativas, acompañar a los futbolistas y sus familiares en la puesta en marcha de proyectos de vida sustentables, alternativos y complementarios, deportivos, etc. Esta actividad entre el año 2009 y el 2015, ¿se cumplió efectivamente? Sí, sí, siempre se cumplió. Sí, sí. Siempre Bien. estuvo la Fundación el objetivo y la mira en ayudar a los jugadores y a Bien. los clubes. Bueno, en ese caso yo ya no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, doctor Juvenal Pintos. Como por la modalidad que ha seleccionado usted, que es su derecho, le agradecemos. Puede declarar durante cualquier etapa del debate si quiere hacer una ampliación de la que ha efectuado en este momento. Muchas gracias, señor No, Paz. les agradezco a ustedes. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Bien, vamos a escuchar ahora al licenciado Juan Gabriel Mariotto. Si puede tomar asiento allí. Bien, licenciado Mariotto, se encuentra usted imputado, recuerdo los hechos que se le ha hecho saber. Tiene, por supuesto, el derecho a usted a declarar, a no declarar. Este es un acto de defensa material a su respecto, sin perjuicio de la defensa efectiva que viene ejerciendo la doctora Peñafort y el doctor Rúa, durante toda la etapa del debate y del proceso. Le voy a preguntar primero sus datos personales. Le pregunto si nombre completo es Juan Gabriel Mariotto. Juan Gabriel Mariotto, Bien. ¿Su DNI? 17 020 586, Bien. ¿Su estado civil? casado, ¿Cómo está compuesta su familia? casado con un hijo. ¿Su domicilio? Agrelo 734, Lavallol, Lomas de Zamora. ¿Su profesión o oficio? Soy docente y comerciante. ¿Sus padres viven? No, ¿Ha tenido alguna causa anterior a esta y si ha recaído alguna resolución? no. Respecto de las cuestiones particulares del señor Mariotto, ¿las defensas tienen alguna pregunta en particular para efectuar? Bien. Señor Mariotto, usted tiene la posibilidad de declarar o no declarar. Si decide hacerlo, puede contestar preguntas o no contestar preguntas. Tiene la amplitud para declarar durante todo el tiempo del debate o la duración del mismo. Le voy a preguntar si usted va a declarar y en su caso si va a contestar preguntas, y en el caso de contestar preguntas, si lo va a hacer únicamente de la defensa o de todas las partes. Voy a declarar y por ahora no voy a contestar preguntas Bien, de ninguna de las partes. de ninguna de las partes. Lo escuchamos atentamente entonces. Bien. Seguí atentamente, por supuesto, todo el debate y las explicaciones, los argumentos de Jorge Capitanich y de Aníbal Fernández, y suscribo, subrayo ambas intervenciones. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar un contexto de orden político y comunicacional, que quizás todavía no ha sido abordado, a mi juicio, con el debido detalle que merece la acción del fútbol para todos. Ese contexto comunicacional. Voy a hacer una referencia histórica, pequeña, breve, y después quiero centrarme en los tiempos del 2008 al 2011, en donde se desarrolla
el fútbol para todos. Pero quiero contextuar lo que significa comunicacionalmente, o lo que se han significado las políticas de comunicación en la Argentina y el impacto que tiene en la sociedad. Una breve reseña histórica, pequeñísima, pero que va a dar apoyo a lo que después ha ocurrido en los tiempos del 2008 al 2011. La televisión argentina nace el 17 de octubre del 1951. En esa primera emisión fue el segundo país en América de tener televisión. En este caso nació como televisión pública. Esa imagen de Evita en el balcón con el micrófono Shure diciendo, aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera de la victoria. Esa frase está dicha en la primera emisión de la televisión. Nació como televisión pública. Eso fue en el año 17 de octubre del 51. En ese momento se estaba muriendo Homero Mansi, estaba en el hospital de clínicas, y Evita le lleva un televisor de regalo. Y le dice a Homero que Yankelevich viajó a Estados Unidos y trajo este aparato. Es como un cine, pero se va a ver en los hogares. Un cine que se va a ver en las casas. Y Homero Mansi se lleva la mano a la cabeza y dice, ¡qué peligro! Bueno, en ese contexto se desarrolla la primera ley de la democracia de comunicaciones. En el año 1953, la ley 14241. Veníamos solamente de un manual de instrucciones para la radiodifusión del año 46, febrero del 46, todavía en el gobierno de Farrell. La primera ley de la democracia es precisamente en 1953, estableciendo la cadena de la televisión, de la radio pública, la cadena azul y blanca, y después la cadena de Radio El Mundo y de Radio Espléndida. Después vino otra ley, después del golpe del 55, una ley de la dictadura militar de Aramburu, en donde se genera la condición para la privatización o el llamado concurso de nuevos canales de televisión. Precisamente, un día antes de dejar el gobierno Aramburu, le adjudican a tres empresas, el Canal 13, el Canal 11 y el Canal 9. Es en ese contexto, entonces, en donde se va desarrollando la televisión en la Argentina y la dictadura militar de 1976, en el año 1980, sanciona un decreto ley, que es la 22285, lo que se llama como el decreto ley 22285, que es la ley de la dictadura militar. Muy restrictiva, absolutamente censora, por supuesto, en ese momento se torturaba, se mataba, se desaparecía, y también se censuraba. La censura, esta película no se puede ver, este actor no puede actuar, esta música no se puede escuchar. Ya sabemos lo que vivimos en ese tiempo. Pero lo paradójico, y por eso ahora sí quiero entrar en el 2008, 2009, 2010, 2011, lo paradójico que esa ley de la dictadura militar, ese decreto ley de la dictadura militar, convivió con 25 años de democracia. Y los preceptos de esa ley, bueno, acompañaron el desarrollo de esos tiempos. Yo ingreso al CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, que es el órgano de aplicación de la ley de la dictadura. Comité Federal de Radiodifusión, órgano de aplicación de la ley de la dictadura. El CONFER fue intervenido en el 84 cuando recuperamos la democracia, en el 83. Después el 10 de diciembre del 83 se interviene el Comité Federal de Radiodifusión. En el texto de la ley había un representante de cada Fuerza Armada, Aeronáutica, Ejército, Marina, y también representantes de las asociaciones privadas, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, Asociación de Televisoras Argentinas. Entonces, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me ofrece ser el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, por mi formación, yo soy he estudiado periodismo y comunicación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y desde el ingreso tuve ideales que había que cambiar la ley de servicio de comunicación audiovisual, no se podía convivir con la ley de la dictadura. Las plataformas de los partidos políticos del 83 en adelante, en cada oportunidad de elección, habían presentado, los dos partidos mayoritarios de entonces, el cambiar la ley de radiodifusión. Nunca se pudo hacer.
La ley de radiodifusión era prácticamente un desafío imposible de superar. Que los condicionamientos, el, el poder mediático quería sostener esos ejes. Incluso en el año 90, el doctor Menem, en la etapa de privatizaciones, lo primero que hace es privatizar los canales de televisión. La primera de las ondas privatizadoras fue los canales de televisión. Entonces se hizo imposible llevar adelante ese desafío. Parecía la guerra de las galaxias. Era imposible llevar adelante esa transformación. En ese contexto es donde surge Fútbol para Todos. Porque yo ingreso al Comité Federal de Radiodifusión con el objetivo de ser el último interventor del órgano de aplicación de la ley de la dictadura. Y lo propongo a la presidenta de la Nación. Ingresé el 1 de abril del 2008 y el 2 de abril del 2008 planteo que hay que cambiar la ley de radiodifusión. Y la presidenta empieza a aceptar que ese desafío lo tendría que tomar el Estado y la democracia, y diseñamos un formato para poder construirla, la ley. Diseñamos los foros en donde discutíamos sobre un texto que había establecido el Poder Ejecutivo. Ese texto se ponía en consideración de los participantes de los foros. En las 24 provincias hubo foros, donde venían productores, hombres y mujeres en general, jóvenes, jubilados, jubiladas, hombres del periodismo, hombres de la televisión, de distintos sectores. Habitualmente esos ámbitos, en los ámbitos gremiales y en los ámbitos universitarios, se había discutido los términos de la ley de la dictadura y la necesidad de una ley de la democracia. Pero no estaba en la sociedad el tema. Los foros instalaron el tema, y eso fue realmente muy edificante. Es en ese contexto donde empezamos a redactar y a interactuar con la ciudadanía de todo el país los términos de la ley de la democracia, en donde aparece un aspecto que es acontecimientos relevantes, incluso los deportivos, pero acontecimientos relevantes por televisión abierta. ¿Qué significa eso? Que si el hombre llega a la luna, lo tiene que ver toda la sociedad. No quien tiene una plataforma de cable o quien tiene una plataforma de televisión satelital y además tiene que pagar un codificado para ver esa emisión. Acontecimientos relevantes por televisión abierta. El fútbol es de lo más relevante, es el que más rating tiene. Entonces de ahí está la semillita de lo que significó democratizar las comunicaciones a través de proponer el fútbol por televisión abierta. Vuelvo un poquito atrás, en el año 51, eso fue 17 de octubre, el 4 de diciembre del 51 juega en la final Banfield Racing. Yo soy hincha de Banfield, lo tengo presente por la historia, por mi viejo y demás. Fue el primer partido que se televisó, gol de Boyé. Primer partido que se televisó, Banfield Racing, la final del 51. Excelente, Racing tenía un gran equipo, había salido campeón 3 veces seguidos, 49, 50, 51. Banfield, un equipo humilde, con un gran plantel, llegó a la final y perdió esa final, pero fue el primer partido televisado. Durante mi infancia, también padecí que los partidos no se televisaban. Recuerdo 2 casos. Boca River del año 1976, la final, el gol de Suñé, que estábamos escuchando la radio a ver si hasta el último minuto se podía televisar por televisión, se podía dar en directo el partido, porque si no, habitualmente lo daban cuando terminaba el primer tiempo. Entonces, parecía el texto de Fontana Rosa, el sonido de los pájaros. Uno tendría que estar apagando la radio para ver el partido en diferido como si fuera en directo. Ese partido se dio en directo, porque se habían vendido todas las entradas en la Bombonera. Y también recuerdo los partidos previos al Mundial del 78, recuerdo un partido Argentina-Escocia en la cancha de Boca, donde también terminaba el primer tiempo de la selección argentina y recién se daba por televisión abierta. Una profunda frustración.
Después vino la onda de las privatizaciones, la onda de los sistemas de distribución de señales por cable, y nos acostumbramos a que el fútbol había que pagar para verlo. Incluso las transmisiones irreflexivas de quien obtenía los derechos en ese entonces de la televisación nos mostraban las tribunas como si fuera una provocación. El relato era sobre la tribuna. Yo veo lo que vos no ves. Era realmente frustrante. Quizás hoy parece suntuario, pero en ese momento, estamos hablando del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, el ejercicio de los derechos se hacía efectivo en múltiples materias. Entonces, incorporar un derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a la pluralidad, era absolutamente oportuno. Hoy quizá parece suntuario porque las necesidades son otras y las urgencias son otras. Entonces dice, qué barbaridad. ¿Cómo el Estado se va a involucrar en garantizar el ejercicio de ese derecho? Bueno, yo sigo soñando y sigo pensando que ese derecho se tiene que activar, se debe activar, y es absolutamente doloroso en aquella época y en esta también ver cuando se juega un partido de fútbol la nieta contra el vidrio en las estaciones de servicios, en las casas de electrodomésticos, y en los bares, porque no hay cable o no hay dinero para el cable o no hay dinero para el codificado. Entonces, eso es una situación que a muchos de nosotros nos motivó a llevar adelante la acción política de la construcción de una ley que garantice pluralidad y diversidad y a su vez que permita que el fútbol se vea como contenido popular, masivo, pasión de multitudes, como decía José María Muñoz. Bueno, quien tenía esos derechos, a su vez, quien tenía los derechos, fue consolidando una posición dominante y se había transformado en un monopolio. ¿Por qué digo eso? Porque esto lo resuelve la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, doctor, lo resuelve bien, incluso con la constitucionalidad que le dio la audiencia pública en la Corte, donde Graciani hizo una maravillosa intervención. La Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, después de tener más de 300 cautelares que impidieron su aplicación, recibió la constitucionalidad de la totalidad de sus artículos en la audiencia pública de la Corte, que fue un hecho muy, pero muy bueno, muy interesante, porque se pudo contrastar las opiniones y, por supuesto, un texto construido en los foros y validado por ambas cámaras o votado por ambas cámaras, también reconoció la constitucionalidad en la Corte. Ahora, el derecho del fútbol, en manos de una de las distribuidoras de señales de cable, generó una posición dominante, alarmante, brutal, no tolerada por ninguna ley de los países de Occidente. Ni hablar de la ley de los Estados Unidos, ni hablar de la Comunidad Económica Europea. Porque quien tenía los derechos del fútbol tenía la distribución de señales de cable. En la Argentina, la distribución de señales de cable, las autorizaciones para construir o desarrollar nuevos cables fue anulada en una resolución, por acá la tengo, la resolución 726 del año 2000. En el año 2000, en la Argentina, se suspendieron la venta de pliegos para nuevos cables. Entonces, el escenario es: una empresa de cable tiene los derechos de televisación del fútbol. Se suspenden la venta de pliegos para nuevos cables. Entonces, quien tenía los derechos del fútbol administraba si vendía o no vendía a la competencia ese contenido. Administraba si vendía o no vendía ese derecho a la competencia. Entonces, salvo en un distrito, La Matanza,
porque es el distrito de mayor cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires, los vericuetos de la ley le permitía a la empresa monopólica extenderse a los distritos de menor cantidad de población. Entonces, no tenía la autorización para operar en La Matanza, pero como tenía en otros distritos, en Lomas de Zamora, por ejemplo, o en Mar del Plata, que era el segundo distrito de mayor cantidad de habitantes, podía extenderse por el resto de la provincia de Buenos Aires, para hablar solamente de la región, de la provincia de mayor cantidad de habitantes de la Argentina. Entonces, a quien operaba cable en La Matanza, quien tenía los derechos del fútbol no se los vendía. Entonces, ni pagando cable en Matanza podías ver el fútbol. Ni pagando cable en el distrito de La Matanza podías ver el fútbol porque la empresa era competidora. La empresa que operaba en La Matanza era competidora de la empresa que tenía los derechos. Y en los otros distritos donde había una familia, un emprendimiento pyme, de un cable operador X, le armaban una competencia. Quien tenía los derechos del fútbol ponía un cable en ese distrito, lo ponía a un valor irrisorio, con fútbol incluido, fundía y absorbía el cable de la competencia. Eso ocurrió, más de 230 licencias fueron absorbidas con el elemento fútbol. Y una vez que fundía o absorbía la competencia, por supuesto volvió a aumentar el precio del cable. Es en ese contexto donde se da fútbol para todos. Por eso creo que es muy importante subrayarlo. No es que un día alguien se levantó pensando un mecanismo de estafar al Estado para... No, el objetivo era lo que dice el convenio, fútbol gratis. Por eso en el debate, el gerente que tenía los derechos, o el gerente de la empresa que tenía los derechos, decía, lo más democrático es pagar. Y nosotros decíamos, no, eso no es lo más democrático, eso es una discriminación. El contenido relevante tiene que darse por televisión abierta, y el fútbol lo es. Y una de las formas que se diseñó es precisamente que el Estado compre los derechos del fútbol y lo ponga por televisión abierta, a favor de otro aporte técnico. Perdón. La tecnología vino a auxiliar esa oportunidad. Doctor, usted se acuerda muy bien. Vino a auxiliar. Que en el Confer, todavía Confer, nosotros pudimos recuperar las bandas de UHF. Las bandas de UHF son las bandas más altas, las que están arriba del 16. Y ahí operó la plataforma de la televisión digital terrestre. O sea que ya no estaba solamente Canal 7 como canal del Estado, por si hubiese dumping o ese monopolio nos impidiera ventanas para poder comunicar ese contenido. Necesitábamos muchas pantallas. Y estaba la televisión digital terrestre, que se hizo de una forma maravillosa. Alta definición gratis. Alta definición y gratis. Cuando todo se suponía que iba a ser pago, que para llegar a esa tecnología había que pagar. No, el Estado resolvió con la plataforma de la televisión digital terrestre y más de 70 antenas en todo el país poder emitir el contenido del fútbol llegando a los teléfonos celulares, a donde sea, a cualquier televisor. Lo que cambió la sociedad argentina. Mañana vamos a comer a lo del abuelo. El abuelo siempre venía a casa porque el abuelo no tenía cable. Entonces mañana vamos a ir a lo del abuelo. Hay cosas maravillosas que dio el fútbol para todos. El cambio cultural que significa ver el fútbol por televisión, gratis. Porque claro, el esparcimiento puede tener múltiples formas. El fútbol es uno de ellos. Lo que significa construir unidad, para construir esparcimiento. Yo creo que eso es lo que ha sido atacado. En esto me voy a permitir, doctor, una figura que a veces, como esto es fútbol y política, a veces yo supongo que el fútbol para todos es un gol
que convertimos y que esta acusación que nosotros tenemos nos pone en el VAR a ver dónde hay un pase mal dado, dónde hay una infracción, dónde hay un offside, dónde hay un lateral que no se cobró, para anularnos ese gol. Y para que nadie se atreva a intervenir desde el Estado con el objetivo de democratizar, llevar adelante esa transformación. Como que acá, si pateaste el status quo o pateaste los intereses del sistema y pudiste democratizar, tenés que arrepentirte toda tu vida. Yo recién lo escuchaba el señor y escuchaba a los dirigentes del fútbol argentino, y me imagino que nunca más nadie en el fútbol argentino va a querer firmar un derecho con ni un futbolista argentino gremiado, ni un dirigente de fútbol, firmar un derecho con el Estado. Nadie va a querer firmarlo más. Yo creo que esto es disciplinamiento total. Sin embargo, yo si volviesen a hacerlo, volvería a hacer. Volvería a llevar adelante esta tarea. Me parece muy... yo estoy honroso de haber cumplido el rol de coordinador de Fútbol para Todos. Nada. Coordinador. ¿A cuántas cámaras van a un partido de fútbol? Entonces nosotros nos acusan en esa suerte de VAR que nos están aplicando, pero vendían publicidad. Sí, culpable. Pero dejaron de vender publicidad. Sí, culpable. Pero recuperaron los camiones del sponsoreo. Culpable. ¿Y por qué no se lo dejaron a la AFA? Hagamos lo que hagamos, somos culpables. Porque el tema es disciplinarnos. A mí no me van a disciplinar. Yo acepto todo. No tengo ningún inconveniente, acepto todo. Me ajusto a las reglas me ajusto, pero de buena gana. Ahora, quiero decir, nosotros no cometimos ningún delito. Hicimos una acción política. Y llevamos adelante un objetivo, que es la televisación del fútbol gratis. Y eso fue maravilloso. A nosotros nos sirvió mucho en los términos de la ley del servicio de comunicación audiovisual, insisto, porque estos conceptos a veces son muy técnicos. ¿Qué es libertad de expresión? ¿Qué es pluralidad? ¿Qué es diversidad? Y es muy técnico. En los gremios esto se sabe y en las universidades se sabe. Pero ¿cómo hacemos para que esto se sepa en la comunidad? Bueno, con la realidad efectiva, que el fútbol se ve gratis en la casa. Entonces, la ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo una amplificación en cada hogar, precisamente porque se pudo poner en valor lo que significa la pluralidad, la diversidad, la libertad de expresión. El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, dice que el monopolio es una forma de censura. Artículo 13 de la Declaración de Principio de Libertad de Expresión del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, de acá nosotros, o acá digo, en la Argentina, parece que el monopolio fuera un hecho natural. Nosotros veníamos de una censura en dictadura, que como me refería antes, torturaba, mataba, desaparecía y aparte censuraba. Y tuvimos en la recuperación democrática una censura más sutil, una censura a tres bandas, que es el monopolio. Entonces nos parece que como ya carece de la grosería de prohibir un artista o una película o un actor, carece de esa grosería, nos parece que es buena, pero alguien se queda con la voz que corresponde al resto. Por eso el ejercicio democrático de haber comprado los derechos y haberlo puesto en las plataformas públicas, eso también trajo otras, en la ley de servicio de comunicación audiovisual. A ver si lo encuentro acá. Eventos deportivos de interés relevante. El derecho de acceso a contenidos de interés relevante. La carrera de ayer de Colapinto se podría haber visto por televisión abierta. Por ejemplo, ayer, después de tantos años, un corredor de Fórmula 1, televisión abierta. ¿Por qué? Porque en este capítulo, en el artículo 77 de la ley de 26.522, establecía que el acontecimiento relevante no es que el Estado lo expropia. La televisión abierta, privada o estatal, forma parte de un concurso donde quien tiene los derechos está obligado a vendérselo en una compulsa de precios. Entonces, si no hay ningún oferente, Canal 7 podrá con $1 podrá ganar
la licitación. Y si hay un oferente, el canal privado X, pero lo da por televisión abierta. Juega Boca con en la Copa Libertadores y no sabemos ni dónde buscarlo. Otra vez la gente en las estaciones de servicio, otra vez la gente, el pueblo en las casas de electrodomésticos. Es realmente dolorosísimo. Entonces yo quiero subrayar lo que significó culturalmente el fútbol para todos. Y en el convenio, en el contrato, lo que fuese, yo no soy abogado, por eso están mis letrados, tanto la doctora Graciana como el doctor Rúa, que van a hacer la defensa técnica que corresponde. En el contrato, en el convenio asociativo, está claro cuál es el objeto. El objeto es que la televisión sea gratuita y llegue a todo el país. Y eso fue un hecho revolucionario. Que hoy, y cuando tuve que declarar en la primera instancia en la doctora Servini de Cubría, todavía estaba el fútbol para todos, aún en el gobierno de Macri, estaba en manos del Estado. Y dije, este enchastre al fútbol para todos tiene un objetivo: quitarle los derechos al Estado y volver a la televisión de pago. No es que sea Orangel, pero esto ocurrió. El fútbol volvió a ser de pago, aún con las promesas del presidente Macri, que dijo que ese derecho no se iba a alterar. Y tenía otro objetivo que también está hoy en la agenda política de la sociedad, que es la privatización de los clubes. O sea, vuelve el fútbol a la televisión de pago y empieza las sociedades anónimas deportivas. El fútbol para todos fue un hecho maravilloso. La semillita la puso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo formé parte de esa semillita. Asumí la responsabilidad de ser coordinador, por supuesto ad honorem, coordinador del programa Fútbol para Todos. Lo volvería a hacer. Me parece un hecho sustancial, y cuando haya verdadera democracia comunicacional en la Argentina, el fútbol y todos los hechos relevantes tienen que darse por televisión abierta, porque no puede ser que exista este tipo de discriminación con las señales o las plataformas de pago. Que no solo hay que tener una plataforma de pago, sino que hay que tener un codificado para poder ver. Así que, bueno, esto es lo que yo quería plantearles, para que cuando se analice este tema, también se analice el contexto en donde se desarrolló esta política, que por supuesto tocaron muchísimos intereses, y que la respuesta, bueno, es la que estamos recibiendo todos los involucrados en esta causa. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Mariotto. Su declaración ha concluido, no ha hecho uso de su derecho de no contestar preguntas, con lo cual puede volver junto con su letrada. Bien, vamos a dar conforme la presentación efectuada por el doctor Juvenal Pintos, vamos a dar un plazo de 48 horas a los efectos de agilizar la audiencia, la Fiscalía pueda contar por escrito el planteo efectuado por el doctor Juvenal Pinto. Esto es, o sea, que sin perjuicio de no estar vigente el Código Procesal Penal Federal o la implementación en todo el país, sí en algunas provincias, se pueda efectuar la presentación del caso antes de los testigos. Evacuada la vista, entonces, cualquiera fuera la resolución, la audiencia va a continuar, o cualquiera fuera la resolución que adopte el tribunal, la audiencia va a continuar el lunes que viene, que es el lunes 9 de septiembre a las 9:30 horas. Quería plantear a las partes que una vez, con posterioridad, cuando se empiece la etapa de testigos, por supuesto nos los hagan saber con anterioridad cuáles son los testigos que tienen algún temperamento de querer mantener o desistir o incorporar, a los efectos de la organización de las audiencias únicamente. Y por otro lado, que la audiencia, si no hay oposición de las partes, va a continuar vía Zoom, toda vez que ya han declarado
todas las personas que se encuentran imputadas. Sin perjuicio de ello, también pongo a disposición de las partes que en aquellos testigos que deseen, o sea, ya sean técnicos, contadores o personal especializado, que sea necesario que se haga de manera presencial, porque tengan que exhibir, ejercer su derecho y demás, sea de manera presencial. ¿Está de acuerdo las partes a ese respecto? Sí, señor presidente. No hay Bien. ninguna objeción. Sí, señor Correcto, señor presidente. Sí, su señoría. La Fiscalía está de acuerdo, señor presidente, sí. Muchas gracias, doctor Osorio. Pregunto a las partes que se encuentran conectadas vía Zoom si hay alguna oposición. Ninguna, su señoría. Ninguna de las partes tampoco, señor juez. Ninguna, señor juez. Bien, y otra segunda cuestión que voy a plantear es si, de acuerdo, uno sabe la agenda que tiene la Fiscalía, que tiene cada uno de los abogados, que no solamente llevan adelante este juicio, y por supuesto los integrantes de este tribunal, que estamos integrando además otros tribunales, en el caso del doctor Brumber, el Tribunal Oral Federal 6, en el caso del doctor Michelini, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, y en el caso suscrito, el Tribunal Federal 1 de La Plata, además de, en el caso del doctor Michelini y mío, el Tribunal Oral Federal 7 para alguna causa en particular respecto de la administración pública. Si en alguna oportunidad, no va a ser, por supuesto, va a ser de carácter excepcional, debiéramos exceder el plazo que prevé el artículo 356 375, perdón, de los 10 días, si hay alguna oposición de las partes, de manera excepcional nada más. Ninguna oposición por parte de la Fiscalía. Gracias, doctor Osorio. Sin La oposición, defensa no señor tiene juez. Sin oposición por parte de la defensa. Sí. No hay, Bien, ¿hay una oposición por parte de las otras defensas? no hay oposición. Bien, es únicamente de carácter excepcional, pero a los efectos de que, o sea, si en algún momento debemos hacer lugar a esta opción, para que ya tengan claro, por supuesto, las partes, por supuesto va a ser anticipado con antelación. Bien, cuarto intermedio, la audiencia entrante va a ser vía Zoom, y estamos en la Fiscalía entonces, que en el plazo de 48 horas, estas 48 horas son corridas, porque el debate está en curso, puedan contestarse la vista. Respecto al planteo del doctor Juvenal Pintos. 9:30 horas de manera telemática para el lunes 9 de septiembre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Iván.